Buenas tardes a todos. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas tardes, Vic. Buenas noches, buenas tardes o noches, no, ya son noches. Bueno, ya están sus notas, no sé si ya las vieron. Sí, ya licenciada. Ya licenciada, Ok. gracias. Ok, muy bien. Bueno, hoy vamos a empezar ya la clase de una vez, nos vamos a ir a ver el tema ya de los procedimientos específicos. No sé si alguien recuerda cuando vimos el trámite de la mediación, pero vamos a dar un repaso de la conciliación, perdón. Vamos a dar un repaso para que ustedes puedan recordar. Ahorita vamos a poner la diapositiva. Gladys, dígame. Sí, licenciada, buenas tardes. Yo tengo una duda acerca de las notas. Esas Dígame. notas ya tienen incluido el punteo pregunto, ¿verdad? Del ejercicio que hicimos en clase y Todo. A muchos sacaron la nota que sacaron por los 5 de asistencia. Habían punteos del examen de 4 puntos, de 6. Fíjese, entonces sí. Ok. Eso ya incluye asistencia y todo lo demás. La mejor nota de examen como tal vez fue como de 20 puntos, ¿verdad? Más la asistencia. Permítame, no me deja ver. Y dígame, Oscar. No, está licenciada, perdón, yo acabo de entrar. Mi consulta Dígame. es, ¿en qué momento podemos hacer la solicitud de revisión de examen? Tal vez Tienen lo que hacer una mencionamos primero. carta. El procedimiento es hacer una carta para que podamos revisar su examen. Ok, gracias. Bueno. La cuestión aquí es que como les dije, sí se les aplicó el factor de corrección, ¿verdad? Entonces, muchos eso permítame, les afectó. Permítame, aquí va. Vamos a ver. No me deja, solo déjeme ver, no me deja proyectar. Esquemas. Permítame que no me deja proyectarles, ventana. Pero solo voy a cerrar unas ventanas porque no me deja proyectarles la que quiero. Bueno. ¿Me puede hacer favor alguien? ¿Alguien tiene a su mano el código de trabajo? Vamos a ir a... Permítame. Tanto no me deja proyectarles, pero no entiendo por qué. Permítanme. Archivo. Bueno, ¿alguien tiene su código de trabajo? Necesito que por favor vayan al artículo 382. Ahí está, hoy sí me dejó. Bueno.
Esto ya viene en su siguiente examen. Todo lo que vamos a ver en el siguiente examen es la fase del Tribunal de Conciliación, la fase de arbitraje y todo lo relativo a la huelga. Entonces vamos a empezar. Les voy a dar solo rapidito un repaso de lo que es la fase del Tribunal de Conciliación. ¿Quién tiene a la mano su código? El 382, por favor. ¿Puedo, licenciada? Sí, ¿puede hacerme el favor o apoyarme a leer el 382? Con gusto. Artículo 382. Dentro de las 12 horas siguientes al recibo del pliego de peticiones, el juez de trabajo y previsión social procederá a la formación del Tribunal de Conciliación de conformidad con lo preceptuado en el artículo 294. Notificará a la otra parte por todos los medios a su alcance, que deben nombrar dentro de 24 horas una delegación análoga a la prevista en el artículo 377, bajo percibimiento de hacerlo de oficio en caso de desobediencia. Sus miembros deben cumplir con señalar lugar para recibir notificaciones en la población donde tiene su asiento el tribunal, y en caso de que así no lo hicieren, se les seguirán haciendo en el lugar señalado por la parte emplazante o por los estrados Muy del bien. tribunal si dicho lugar no estuviera ubicado en la sede del mismo. Gracias, Alita. Ok, gracias. Bueno, entonces ahora vamos al artículo 294. ¿Quién me lo puede leer? Perdón. Salud. Gracias, perdón. 294. Artículo 294. Los tribunales de conciliación y arbitraje tienen carácter permanente y funcionarán en cada juzgado que por designación de la Corte Suprema de Justicia conozca en materia laboral. El presidente del tribunal convocará a los representantes de los trabajadores y patronos cuando sea necesario integrar dicho tribunal. Los suplentes serán llamados en el mismo orden de su elección o designación. El juez y quienes integren los tribunales de conciliación y arbitraje devengarán en concepto de dietas las sumas que decida la Corte Suprema de Justicia, la cual debe incluir anualmente en su presupuesto suficientes recursos para ello o gestionar conforme a la ley las transferencias necesarias para ese fin. Los tribunales de conciliación y arbitraje conocen en primera instancia. Ok, gracias. Ahora nos vamos al 377. Este dice, cuando en un lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar una huelga o paro, los interesados, si se tratare de patronos o de trabajadores no sindicalizados, elaborarán y suscribirán un pliego de peticiones en el que asimismo designarán 3 delegados que conozcan muy bien las causas que provocan el conflicto y a quienes se les conferirá en el propio documento poder suficiente para firmar cualquier arreglo en definitiva o simplemente al referendo. Si se trata de patronos o trabajadores sindicalizados, la Asamblea General de la organización, de conformidad con lo previsto en este código y en los estatutos respectivos, será la que acuerde el planteamiento del conflicto, correspondiéndole la representación del sindicato al comité ejecutivo en pleno o a 3 de sus miembros que designará la propia Asamblea General. Bueno, entonces aquí ya estamos hablando de el proceso ya en específico de conciliación. Posteriormente vimos que al constituirse el Tribunal de Conciliación, alguno de sus miembros puede que tenga algún impedimento legal o causa de excusa. Entonces tiene la obligación de manifestarlo inmediatamente a efecto de que se llame a los sustitutos. Si este impedimento no lo manifiesta en el momento oportuno, pues se le va a imponer una medida disciplinaria. ¿Cuál es esta medida disciplinaria? ¿Alguien me puede leer el artículo 297? Artículo 297. El representante que en cualquier forma faltare a su deber será objeto de corrección disciplinaria según la gravedad de la falta, con multa de 10 a 500 quetzales, a juicio de la Sala de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social Jurisdiccional. Contra esas resoluciones cabe recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia. Muy bien. Entonces, aquí vemos
Permítame, se lo voy a admitir a alguien más que me está admitir. Ok, bueno, entonces ya tenemos acá los puntos importantes que nos habla nuestra legislación al respecto de la conformación del tribunal, cuáles son. 1, nos dice cómo se conforma, y 2, nos indica que en este caso, los integrantes de este tribunal tienen la obligación de decir o manifestar oportunamente si tienen algún motivo, excusa, para seguir conociendo el hecho, ¿verdad? Una vez resueltos los impedimentos, se declarará competente y se reunirá sin pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque el proceso colectivo, como les digo, tiene que ser ágil, debe ser rápido y debe resolverse de manera efectiva la controversia. Entonces, por eso es que todas las horas y días son hábiles en este tema. Bueno, se van a convocar a ambas delegaciones. Se verificará dentro de las 36 horas siguientes esta audiencia y el tribunal podrá constituirse en el lugar del conflicto si lo considera necesario. ¿Qué significa esto? La ley también le faculta a este tribunal poder constituirse en el lugar del trabajo donde se está causando la controversia. Regularmente, estas audiencias o esta fase del Tribunal de Conciliación se lleva a cabo en los tribunales de trabajo, en el Centro de Justicia Laboral ubicado en el Boulevard Los Próceres de la zona 10, pero puede darse también dentro de cualquier centro de trabajo, porque la ley lo prevé de esa forma. ¿Dónde está esta previsión? Esta previsión la tenemos en el artículo 384. Como lo vimos en su oportunidad, y según vemos aquí en el esquema, tenemos que, primero, para poder iniciar un conflicto o plantear un conflicto colectivo, tuvimos que haber presentado un memorial de solicitud, al cual adjuntamos un pliego de peticiones, donde se acredite la personalidad y personería y tipo de representación y autorización de planteamiento del conflicto colectivo. Es la solicitud como tal. Luego de planteado, el tribunal le tiene que dar trámite a esta solicitud. ¿Qué va a contener esta solicitud? Va a reconocer la calidad de los delegados, va a tener por planteado el conflicto colectivo y va a prevenir a las partes a no dar por terminadas las relaciones laborales vigentes. Iniciar actos de represalias. ¿Qué significa? Estas son las prevenciones. ¿Quién me puede decir en qué artículo se contemplan las prevenciones? ¿Alguien se recuerda en qué artículo están las prevenciones? Nadie se recuerda. 379, ¿alguien lo puede leer? Compañeros, ¿alguien puede leer el artículo 379? Artículo 379. Desde el momento en que se entregue el pliego de peticiones al juez respectivo, se entenderá planteado el conflicto para el solo efecto de que patronos y trabajadores no puedan tomar la menor represalia uno contra el otro, de impedirse el ejercicio de sus derechos. Si el patrono infringe esta disposición, será sancionado con multa igual a la equivalente de 10 a 50 salarios mínimos mensuales vigentes para las actividades no agrícolas. Además, deberá reparar inmediatamente el daño causado por los trabajadores y hacer efectivo el pago de los salarios y demás prestaciones dejadas de percibir durante el despido, sin que esto lo exonere de la responsabilidad penal en que haya podido incurrir. Si la conducta del patrono dura más de 7 días, se incrementará en un 50% la multa incurrida. Si el trabajador, o si fuera colectivamente un sindicato, quien infrinja esta disposición, será sancionado con una multa equivalente a 1
de 1 a 10 salarios mínimos mensuales para las actividades no agrícolas y estará obligado a reparar los daños y perjuicios causados. Ok. Bueno, entonces ya ahorita creo que tenemos claro que son las prevenciones. Las prevenciones, tal y como lo pueden ver ustedes en este esquema, son dos especialmente. Uno, no dar por terminada las relaciones laborales vigentes y no tomar represalias. ¿Alguien sabe de qué forma puede el patrono dar por terminadas las relaciones laborales mientras está prevenido o emplazado? Es cuando se persona a un juez, licenciado. ¿A qué se va a personar con un juez? ¿Para qué? Yo recuerdo, no lo tengo muy claro, pero es cuando le notifica al juez acerca de algo que ha hecho mal el trabajador para que pueda despedirlo sin alguna repercusión. ¿Y cómo se le llama a esa acción? ¿Cómo es que, o sea, el juez qué va a hacer? Usted le va a poner en conocimiento al juez de una acción que le faculta para dar por finalizada la relación laboral. ¿Y el juez qué va a hacer? Emitir un incidente de terminación laboral. Sí, así es, Juan Estuardo, pero el juez va a emitir una autorización para poder dar por despedido al trabajador. Y como bien lo dijo Juan Estuardo, se va a plantear un incidente de autorización para dar por finalizada la relación laboral. Ahora, ¿alguien recuerda qué sucede si el patrono da por finalizado sin pedir la autorización al juez? ¿Qué sucede? ¿O qué pueden hacer los trabajadores? Demandar al Estado de Guatemala y les dan, le autorizan la reinstalación. Sí, así es. Tienen que demandar al Estado de Guatemala y solicitar su reinstalación. ¿Y esto en qué vía se hace? ¿O cómo se plantea? ¿Alguien sabe en qué vía planteamos la denuncia? ¿Qué manda? ¿Jeremy? Por la vía de los incidentes, ante un incidente de Muy bien. reinstalación laboral. Exactamente. ¿Ante quién lo planteó, Jeremy? Ante el tribunal que prevenió a los sujetos. Ok. ¿Cuántas horas tiene para resolver el tribunal la reinstalación? Si no estoy mal, 48 horas. No, 24. Gracias. Planteamiento del conflicto. Ahorita vamos en el planteamiento del conflicto. Todavía no hemos entrado a la fase de conciliación. Las primeras dos casillas que ustedes ven en el esquema nos están hablando de cómo se inicia el planteamiento del conflicto colectivo y qué resuelve el juez al momento de plantearse un conflicto colectivo. Entonces ya vimos acá que la primera resolución debe incluir esto. ¿Cuánto tiempo consideran ustedes que tienen protección los trabajadores sobre el no despedirlos? ¿Cuánto tiempo es el que tiene? ¿Hay algún plazo en específico? Esa protección que les da el juez de que no sean despedidos sin autorización judicial, ¿cuánto tiempo dura? Perdón, ¿la pregunta es en la conformación de un sindicato o al momento de plantear el conflicto colectivo?
al momento de plantear un conflicto colectivo, o sea, dentro del este planteamiento de conflicto colectivo, ¿cuánto tiempo dura la protección del emplazamiento? Durante ¿Hay un que se plazo? resuelva el conflicto colectivo, hasta que se resuelva, no hay un plazo específico porque no puede tardarse un día o 6 años. Así es. Ahorita, como bien lo dice Jeremy, puede tardar un día o hasta 10 años. ¿Por qué? ¿En qué casos puede que tarde un día un conflicto colectivo? No va a tardar un día porque el juez no nos va a resolver tan rápido, pero puede que tarde una semana, por ejemplo. Cuando el patrono le hace ver al juez que el planteamiento del conflicto colectivo no llena los requisitos establecidos en ley. ¿Cuáles pueden ser estos requisitos? Estos requisitos pueden ser el no agotamiento de la vía directa. Entonces, ¿alguien se recuerda de qué forma le hago saber yo al juez esta situación? ¿O a través de qué acción le hago saber al juez esta situación, que los trabajadores no agotaron la vía directa? Al evacuar la audiencia que me corren, yo mediante memorial la evacúo y presento o indico que no agotaron la vía directa, que por ende no debería de proceder la... ¿Qué audiencia, Jeremy? En la primera audiencia que le corren a uno para pronunciarse respecto del conflicto que plantearon los trabajadores. Cuando le notifican a uno, pero debo plantear una acción. ¿Cómo se le llama esa acción? Un incidente. También de, ¿cómo se llama esto? De falta de definitividad. Es un punto de derecho. Es un incidente de punto de derecho, donde usted hace ver que no se cumplen con esos requisitos legales establecidos para poder mantener el emplazamiento y las prevenciones vigentes, ¿verdad? Ok. Bueno. En este momento, como tal y como se los digo, no hemos ni siquiera empezado a tener ya la fase del tribunal como tal. Este se empieza a conformar una vez, 12 horas después de, por así decirlo, planteado ya el conflicto. Estas 12 horas en la práctica no van a ser como tal 12 horas, sino van a ser, puede ser una semana, puede ser un mes, puede ser hasta 2 meses, dependiendo si hay cuestiones planteadas, por ejemplo, punto de derecho, que el juez todavía esté conociéndolo, que no lo resuelva de inmediato, que a usted le notifiquen hasta dentro de 2 semanas. Entonces, esas 12 horas van a correr, por así decirlo, una vez agotadas esas incidencias. Hay otra situación, los incidentes de terminación de la relación laboral y los incidentes de reinstalación pueden ser planteados en cualquier momento, aunque ya estemos dentro de la fase de conciliación. ¿Por qué? Porque las prevenciones no se van a interrumpir por entrar a una fase de conciliación. Es más, ellas van a perdurar durante todo el proceso colectivo que vamos a iniciar, por así decirlo. Bueno, ¿alguien me hace favor de leer el artículo 386? No, perdón, 385. 385. Artículo 385. 2 horas antes de señalada para la comparecencia, el Tribunal de Conciliación oirá separadamente a los delegados de cada parte y estos responderán con precisión y amplitud a todas las preguntas que se les haga. Ok. 2 horas antes de la señalada para la comparecencia, el Tribunal de Conciliación oirá separadamente a los delegados de cada parte. ¿Por qué creen ustedes que los va a oír por separado? No los va a oír en un mismo acto a los dos. ¿Alguien tiene una idea de por qué? O mejor Para dicho, que no ¿alguien me puede decir? Sí, para que no se genere ningún debate, licenciada, pensaría yo. ¿Para que no? Una idea. No se puede generar ningún tipo de debate.
previo a la audiencia. Yo considero que es para es? que puedan expresar sus puntos de vista cada uno, y como son contrapuestos, obviamente no se va a prestar a que se pongan a pelearse, como dice el compañero. Entonces, únicamente para poder escucharlos a los dos por separado por los puntos de vista que tiene cada uno. Exactamente. Entonces, ahora deme un concepto de conciliación. ¿Qué es una conciliación? Llegar a un acuerdo mediante el cual se va a firmar como resolución final un acta en la que se den a determinar ciertas cuestiones. Sí, es una forma alterna para la resolución de un conflicto en el cual las partes de forma voluntaria van a llegar a acuerdos para ponerle fin a alguna controversia. Entonces, en este caso, como bien lo dice Jeremy, van a escucharlos por separado para poder saber qué quiere cada quien. Si el tribunal escucha solo a una parte y no escucha a la otra, no va a poder tomar una decisión objetiva, no va a poder evaluar las peticiones de ambas partes, no va a poder evaluar cuáles son las razones por las cuales no pueden acceder a ciertos puntos. Entonces, es importante. Este artículo, el 385, ahí les está dando la oportunidad a cada una de las partes de los delegados para que le expliquen al juez qué es lo que quieren, ¿verdad? Bueno, esta pregunta venía en el examen, el artículo 386. Hágame favor, Ana Elizabeth Zoom, de leerlo, por favor. Licenciada, disculpe, pero no tengo el código a la mano, estoy en el trabajo. Ana María López, por favor. Buenas noches, licenciada. 386. Por favor. Ahorita. Si hubiera arreglo, se dará por determinada la controversia y las partes quedarán obligadas a firmar y cumplir el convenio que se redacte dentro del término que fija el Tribunal de Conciliación. La rebeldía a cumplir el acuerdo será sancionada con una multa de 500 a 1000 quetzales, tratándose de patronos, y 10 a 50 quetzales si los renuentes fueran los trabajadores. El convenio se suscriba es obligatorio para las partes por el plazo que en él se determine, el cual no podrá ser menor de 1 año. Si omitiere este requisito, se entenderá que el término es de 1 año. Queda a salvo el derecho de las partes que ha respetado el convenio para declararse en huelga o en paro, según corresponda, sin acudir nuevamente a la conciliación, siempre que lo haya por la misma causa que se diera origen. Inconformidad, dicha parte también puede optar por pedir los tribunales de trabajo y prevención social la ejecución del acuerdo de las costas a quien ha incumplido o el pago de los daños y perjuicios que provincialmente esto determine. ¿Alguien me puede decir qué significa la palabra renuentes? Que no están de acuerdo. Que es una persona que es muy consecutiva en realizar alguna acción. Sí, exactamente. Que se niegan a realizar una acción. Aquí estamos hablando que alguien es rebelde de cumplir el acuerdo y renuente es quien se niega a cumplirlo, ¿verdad? Se resiste. Bueno, se resiste, así es. Entonces, aquí vemos en este artículo que hay un convenio que se suscribe cuando se llega a un arreglo. Ustedes ven acá que en este paso se puede terminar por la controversia, es decir, poner fin.
Y ya no vamos a continuar con las demás fases del proceso colectivo. ¿Por qué? Porque le dimos una solución y la solución fue consensuada, voluntaria y ante un juez. Pero aquí también nos indica que hay ciertas multas para las personas que incumplan lo acordado, porque muy fácil es firmar un acuerdo, pero no cumplirlo ya conlleva otras cuestiones, ¿verdad? En el examen, el plazo en el que se debía a la inspección de trabajo, ¿verdad? ¿Alguien se recuerda cuál es ese plazo? 24 horas, licenciada. Así es. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver todas las posiciones que se pueden dar dentro del Tribunal de Conciliación. Aquí estamos hablando de que se puede llegar a un convenio, pero ahí no nos está dando, por así decirle, solo esa posibilidad. El artículo 387 nos da la negativa, es decir, la posibilidad en que no se llegue a un arreglo. Dice, el Tribunal de Conciliación, si sus recomendaciones no fueran aceptadas, puede repetir una sola vez dentro de las 48 horas siguientes el procedimiento de que habla el artículo 385. Pero si no obtuviera éxito, dará por concluida definitivamente su intervención. Si el tribunal hiciere uso de esa facultad, el presidente nombrará a los otros 2 miembros o a cualquier autoridad de trabajo o política para que reúna dentro del término indicado el mayor acopio de datos y pruebas que faciliten la resolución del conflicto. ¿Ustedes creen que esta es obligación del tribunal, el repetir la audiencia de conciliación, sí o no? Yo creo que no. ¿Por qué? Tienen que estar presentes y si alguno afectó, tiene que aceptar lo que ya se acordó en la audiencia. Artículo 387 dice que sí se puede repetir, licenciada. Exactamente, pero yo le digo, ¿es obligación del tribunal repetirlo? No es obligación, No, licenciada. licenciada. Porque el mismo artículo 387 dice que indica que el Tribunal de Conciliación puede, si él quieren. Exactamente. Es potestativo. Cuando un artículo le dice puede, es porque le da la posibilidad de hacerlo. No es obligatorio, porque si no el artículo diría debe. Entonces, acá le da la posibilidad al Tribunal de Conciliación de poder repetir una sola vez dentro de las 48 horas esta audiencia. Voy a dar 5 minutos para que tomen asistencia, por favor. Jennifer, por favor. ¿Cuál es el punto de hoy, licenciada? Disculpe. Licenciada, tiene apagado su micrófono. Los procesos colectivos, pongan, por favor. Los procesos colectivos. Gracias, licenciada.
Daniela me levantó la mano. Buenas noches, Ligda. Sí, disculpe. Es que solo con una molestia. Es que ahorita solo tengo 7% de carga y voy en un gran tráfico. Entonces yo ya llené mi asistencia. No sé si tal vez le puedo escribir a Jennifer para mandarle captura de que de verdad ya no tengo carga o no sé qué hacer. Sí, porque se va a salir, se le puede apagar el teléfono. Ajá, Mándenle sí. una captura a Jennifer, por favor. Ah, va. Muy amable, licenciada. Gracias. Bueno. Bueno. En el próximo examen es posible que yo les pregunte el proceso y la fase del Tribunal de Conciliación, así que por favor tomen nota de los esquemas, ¿verdad? Entonces, como vimos ahorita, ya tenemos formado el Tribunal de Conciliación, ya se resolvieron excusas o impedimentos, ya se declaró competente, ya se platicó 2 horas antes con cada una de las partes y ya se llevó a cabo una audiencia. Vale, creo que se manchó ahí. En esta audiencia se escucha de forma separada las delegaciones, se elabora un acta lacónica para determinar las pretensiones y hay una deliberación del tribunal. ¿Alguien sabe qué es un acta lacónica? Sí, es un acta donde se establecen como los puntos que se llevaron de la discusión en el momento de la audiencia. Ajá, y esta es como breve, ¿verdad? No es un acta tan detallada, ¿verdad? Bueno, entonces acá ustedes ven que la audiencia, ¿cuál es la función del tribunal en este caso? Proponer medios o bases generales de arreglo. Esa es la finalidad del Tribunal de Conciliación. Como les leímos en el artículo anterior, el juez, en este caso el Tribunal de Conciliación, puede repetir esta audiencia. Esta audiencia va a tratar exactamente de lo mismo. Van a escucharlos de forma separada, se elabora el acta con las conclusiones de que es así breve, es un resumen de todo lo hablado y se da la deliberación del tribunal. Hay 2 posibilidades, que se llegue a un convenio o a un arreglo y otras que esto quede en un acta, ¿verdad? Y la otra que no se llegue a ningún tipo de arreglo, ¿verdad? Que ninguna de las partes vaya y acepte los medios o bases generales del arreglo. Porque no es una obligación como tal para los trabajadores ni para el patrono en este caso, aceptar los medios o bases generales de arreglo. Luego se manda, si se llega a algún arreglo, en este caso, como les dije, está el plazo para poder enviar el acta a la Inspección General de Trabajo. Bueno. También aquí la ley nos indica que si los delegados de alguna de las partes no asistieren, es el artículo 388, una vez que hayan sido debidamente citados 84 y siguientes, el Tribunal de Conciliación los hará traer sin pérdida de tiempo por medio de las autoridades de la policía e impondrá a cada uno de los rebeldes como corrección disciplinaria una multa de 25 a 100 quetzales o de 100 a 500 quetzales según se trate respectivamente de trabajadores o de patronos. No obstante, el tribunal puede revocar el auto que ordene la imposición de multa si los interesados prueban dentro de las 24 horas siguientes los motivos justos que les impidieron en forma absoluta a la asistencia. Bueno. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que es obligatoria la comparecencia. Y si no van, pues va la policía por ustedes o por los representantes de los trabajadores o los representantes, en este caso de los que deben comparecer a la audiencia.
También en el artículo 389 ustedes pueden ver que si los delegados no aceptan el arreglo o convenio, entonces vienen y la disputa se tiene que ir a arbitraje. Entonces el tribunal levanta un informe, cuya copia la remitirá a la Inspección General de Trabajo. Este informe contendrá la enumeración precisa de las causas del conflicto y las recomendaciones que hicieron a las partes para resolverlo. Además, determinará cuál de estas se aceptó el arreglo o si las dos lo rechazaron, o lo mismo respecto del arbitraje propuesto o insinuado. Bueno, dice, el informe del que habla el artículo anterior o en su caso el convenio de arreglo será firmado por todos los miembros del Tribunal de Conciliación y por el secretario de este. Si los delegados convinieren en someter la cuestión a arbitraje, todos los documentos, pruebas y actas que se hayan aportado o levantado durante la conciliación servirán de base para el juicio correspondiente. Las actuaciones de los tribunales de conciliación, una vez que hayan sido legalmente constituidos, son siempre válidas y no pueden ser anuladas por razones de incompetencia. Igual regla rige para sus resoluciones, siempre que se hubieran sujetado a las facultades que les conceden las leyes. Aquí hay un punto muy importante, que los procedimientos de conciliación pueden durar, en ningún caso, los procedimientos de conciliación pueden durar más de 15 días, contados a partir del momento en que el juez de trabajo y previsión social recibió el pliego de peticiones con todos los requisitos que exige el artículo 381. Al vencerse dicho término, el tribunal dará por concluida su intervención e inmediatamente pondrá el hecho en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia a fin que ésta ordene la destitución de funcionarios y empleados judiciales que en alguna forma resulten culpables del retraso. ¿Ustedes creen que se cumple con esos plazos en la vida real? No, licenciada. Sí, no, definitivamente no se cumple con los plazos porque los tribunales pueden pasar, por así decirlo, resolviendo alguna cuestión planteada por el patrono durante más de 3, 4 meses y por eso no, ni siquiera empezar con el procedimiento de conciliación, ¿verdad? Aparte de todo, pueden haber varias cuestiones que retrasen el procedimiento, ¿verdad? Y aquí el artículo les dice claramente que son 15 días contados a partir del momento en que el juez de trabajo y previsión social recibe el pliego de peticiones. Entonces, aquí no está contemplando ninguna incidencia, sino está hablando de que no puede exceder de 15 días, pero realmente los plazos de ley muchas veces no se llegan a cumplir. Lo que sucede, y si alguien trabaja con abogados o trabaja en el organismo judicial, se da cuenta y sabe que las resoluciones siempre se van a dictar dentro de los plazos de ley. Es decir, las resoluciones, los jueces les van a colocar la fecha dentro de los plazos de ley, pero no quiere decir que las tengan que notificar dentro de ese mismo plazo de ley. Entonces, en la vida real es distinto el tema de los plazos en el tema judicial, ¿no? Bueno, ¿alguien me lee el artículo 394? Artículo 394. En caso de que no hubiera arreglo ni compromiso de ir al arbitraje, dentro de las 24 horas siguientes de fracasada la conciliación, cualquiera de los delegados puede pedir al respectivo juez de trabajo y previsión social que se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento, pronunciamiento que es necesario esperar antes de ir a la huelga o al paro. El auto correspondiente será dictado a reserva de que causas posteriores cambian la calificación que se haga y en él se pronunciará sobre si han llenado los requisitos determinados en los artículos 241 y 246. Dicha resolución será consultada inmediatamente a la sala jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, la que hará el pronunciamiento definitivo dentro de las 48 horas siguientes a aquella en que recibió los autos. El secretario de este último tribunal comunicará por vía telegráfica
la parte dispositiva de la resolución correspondiente a los delegados de las partes y a la Inspección General de Trabajo, así como la Dirección General de la Policía Nacional, a fin de que ésta tome las medidas necesarias para mantener el orden. Para la declaratoria de ilegalidad de una huelga o de un paro acordados y mantenidos de hecho, se tramitará en cuestión en forma de incidente a petición de parte, pero el periodo de prueba será únicamente de 5 días. Las notificaciones que procedan se harán forzosamente a las partes en el centro de trabajo que se trate. Ok. Ustedes pueden ver el esquema que tienen en pantalla. Pues ahí está claramente todo lo que leímos, está ejemplificado, está esquematizado. Entonces, aquí hay un punto muy importante. La calificación de la legalidad o ilegalidad de la huelga o del paro únicamente va a caber si no se llega a arreglo ni compromiso de ir a arbitraje dentro de las 24 horas siguientes de fracasar la conciliación. O sea, esto quiere decir, no llegamos a un acuerdo, vamos a proceder, ni siquiera queremos ir a arbitraje de forma voluntaria, entonces se debe proceder a la calificación de la huelga, de la legalidad de la huelga. Carolina Osorio. Licenciada, muchas gracias. Fíjese que está muy pequeñito, ¿será que lo puede hacer un poquito más grande? Está muy pequeñito, espérame pues. Sí, gracias. Déjeme ver. Ahí, ¿lo veo un poquito más grande? No sé si se ve un poquito más grande. No, licenciado. No, licenciada, es que es muy extenso. Ay, Dios. Bueno, espérenme pues. Vamos a ver entonces cómo lo ponemos para que lo puedan ver. Está muy largo, ¿verdad? Correcto. Se los voy a mandar ahorita con Jenny. Gracias, muy amable. Para que lo puedan ver ustedes bien. Entonces, el contenido del artículo que acabamos de leer, aquí lo tenemos esquematizado. Nosotros la última clase que tuvimos, bueno, no la última, una de las últimas clases que tuvimos, pues hablamos de los requisitos, por así decirlo, para poder declarar legal una huelga. Esto lo podemos ver del artículo 241 al 246. Entonces, si ustedes quieren recordarlo, pues podemos leer estos artículos. Nosotros ya lo habíamos visto. Yo les voy a copiar aquí en la imagen, se las va a enviar Jenny y ahorita ustedes me indican si lo ven ahí o no. Bueno, alguien, vámonos sí, rapidito, así de forma rápida al artículo 241. 241. Artículo 241. Para declarar una huelga legal, los trabajadores deben: inciso A, ajustarse estrictamente a lo dispuesto en el artículo 239, párrafo primero. Inciso B, agotar los procedimientos de conciliación y, inciso C, constituir la mitad más uno del total de los trabajadores que laboran en la respectiva empresa, empresas o centro de producción que han iniciado su relación laboral con antelación al momento de plantearse el conflicto colectivo de carácter económico-social. Para este recuento no deben incluirse los trabajadores de confianza y los que representen al patrono. Ok, eso lo vimos ya anteriormente, cómo podemos hacer la cuenta de esto, ¿verdad? Entonces, estos requisitos son esenciales para declarar una huelga legal. Bueno, luego ya el juez va a calificar estos requisitos. También la huelga, pues, además de legal, puede ser justa o injusta. Esto ya lo vamos a ver aquí a continuación. El artículo 242 nos indica: es justa la huelga cuando los hechos que la motivan son imputables al patrón por incumplimiento de los contratos individuales o colectivos de trabajo o del pacto colectivo de condiciones de trabajo o por la negativa injustificada a celebrar este pacto colectivo de condiciones de trabajo, posibilidades de conceder.
Es injusta la huelga cuando no concurre ninguno de estos motivos. Quiere decir que va a ser injusta si no tiene ninguna razón de irse a huelga a los trabajadores porque el patrono está cumpliendo con todo lo que pactó en los contratos individuales y colectivos y está cumpliendo todo lo que pactó dentro de la ley profesional o pacto colectivo de condiciones de trabajo. Pues es decir, es injusta cuando no hay razón por la cual irse a huelga. Si la huelga se declara justa, los tribunales de trabajo y previsión social deben condenar al patrono al pago de los salarios correspondientes a los días en que estos hayan holgado. La huelga es detener las labores, ¿verdad? En ese sentido, al haber sido declarada justa, los trabajadores tienen el derecho a que se les reconozca el pago de los salarios de los días que no fueron a trabajar, ¿verdad? Que hayan holgado quiere decir que no trabajaron. Los trabajadores que por naturaleza de sus funciones deban laborar durante el tiempo que dure la huelga tendrán derecho a salario doble. Si la huelga legal se declara injusta, los trabajadores que hayan holgado no tendrán derecho al salario por el tiempo que dure la huelga y los que hubieran laborado no tendrán derecho a salario doble. Entonces la ley aquí es clara, es justa o injusta porque no tiene una razón de que ellos dejen de trabajar, ¿verdad? O sea, no hay una razón legal o de las establecidas en ley para que ellos dejen de trabajar. Aquí vemos, fue el tema que leímos la última vez, que no se puede llegar a la realización de una huelga para los trabajadores de empresas de transporte mientras se encuentran en viaje y no hayan terminado Para los trabajadores de clínicas, hospitales, higienes y aseo público y los que laboren en empresas que proporcionen energía motriz, alumbrado, telecomunicaciones y plantas de procesamiento y distribución de agua para servicio de las poblaciones, mientras no se proporcionara el personal necesario para evitar que se suspendan tales servicios, sin causar un daño grave e inmediato a la salud, seguridad y economía públicas y las fuerzas de seguridad del Estado. Cuando se trate de alguno de estos servicios, el tribunal que conoce el conflicto previo a resolver la solicitud o a qué se refiere el artículo 394 de este código, y solo cuando se hayan llenado los requisitos establecidos para pronunciarse sobre la legalidad de la huelga, convocará a las partes en conflicto a una audiencia que se celebrará dentro de las 24 horas siguientes de las notificaciones respectivas para que establezca un servicio mínimo mediante turnos de emergencia. Bueno, a falta de acuerdo entre las partes, los turnos de urgencia serán fijados por decisión judicial dentro de las 24 horas de fracasada aquella audiencia. En ningún caso se emitirá pronunciamiento judicial sobre la legalidad de la huelga si no se han cumplido previamente con fijar el servicio mínimo a que se refiere este artículo. Los turnos de emergencia para asegurar la prestación de un servicio mínimo se fijarán entre el 20 y 30% del total de los trabajadores de la empresa. Establecimiento o negocio de que se trate, o en los casos de huelga gremial, de los trabajadores de la misma profesión o oficio dentro de cada empresa, establecimiento de negocio. El tribunal competente procederá de la misma forma, aun cuando la huelga no concierna a un servicio esencial, según la definición precedente, cuando la misma, por su duración o repercusiones, adquiera tal dimensión que haga peligrar la vida, la salud, o la seguridad de toda o parte de la población. El presidente de la República en Consejo de Ministros podrá decretar la suspensión de una huelga dentro del territorio nacional en forma total o parcial cuando estime que afecta en forma grave las actividades o servicios públicos esenciales para el país. Acá tenemos una llamada de atención en mi código, dice este párrafo fue declarado inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad. Entonces este párrafo no aplica. Bueno. ¿Qué nos quiere decir este artículo? Este artículo nos quiere decir que los servicios esenciales no los podemos dejar de prestar de un momentito a otro y suspenderlos totalmente. Que se debe hacer, por así decir, una previsión de personal que preste estos servicios para que no se suspendan totalmente. Entonces es por ello que se deben fijar turnos para cubrir el servicio esencial. En ese sentido es que no se puede llegar a la realización de una huelga. Ustedes saben que la huelga es ir, un día se les
Se les ocurre al grupo de trabajadores, bueno, nos vamos a ir a huelga, como no llegamos a un arreglo en conciliación ni nos queremos ir a arbitraje, pues vamos a presionar y vamos a dejar de ir a trabajar. Y se van. Entonces, este artículo lo que nos dice es que eso no se puede hacer en los casos de trabajadores de empresas de transporte si están en viaje por los de servicios esenciales, en este caso de clínicas, hospitales, higiene, aseo público, alumbrado, energía, telecomunicaciones, plantas de procesamiento y distribución de agua, servicio a poblaciones. Entonces, no lo pueden hacer así de inmediato como otro tipo de empresas, otro tipo de trabajadores, de otro tipo de giro social, por así decirlo, sino hasta que se proporcione el personal necesario para evitar que se suspendan tales servicios. Y las fuerzas de seguridad del Estado tampoco se pueden ir de huelga, ¿verdad? Entonces, el artículo 244, ¿alguien me puede hacer favor de leer? Artículo 244. Cuando una huelga sea declarada ilegal y los trabajadores la realizaren, el tribunal debe fijar al patrono un término de 20 días durante el cual éste, sin responsabilidad de su parte, podrá dar por terminado los contratos de trabajo de los laborantes que holgaren. Las mismas reglas rigen en los casos de huelga de hecho o ilegítima. Quedan a salvo las sanciones penales que en contra de los huelguistas impongan los tribunales comunes. Los nuevos contratos que celebre el patrono no pueden contener condiciones inferiores a las que, en cada caso, rigieron antes de realizarse el movimiento de huelga. Ok. En esta otro esquema vemos la declaratoria de justicia o justicia de la huelga, ¿verdad? Que es lo que platicamos que se debe declarar y deben concurrir primero que nada la declaratoria de legalidad de la huelga y posteriormente la declaratoria de justicia o injusticia de la huelga. Todo esto está del artículo 242 al 252 del Código de Trabajo. Entonces, ahora vamos a leer el artículo, permítame. Vamos a ver. Tenemos algunas disposiciones comunes al paro y a la huelga. El paro es que el patrono o la suspensión o abandono del trabajo mantenido por uno o más patronos. Entonces, es, por así decir, el dejar de trabajar, pero por parte del patrono, cerrar instalaciones y demás, ¿verdad? Y los trabajadores llegan al lugar de trabajo, pero no pueden ejecutar sus funciones porque el patrono entra en paro. Entonces, vamos a saber que esto puede ser huelga o puede ser paro lo que se dé, ¿verdad? Y en el artículo 246 vemos cuándo se considera que el paro es legal. Entonces, esto es cuando los patronos se ajustan a las disposiciones de los artículos 245 y 241, inciso B, y dan luego a todos sus trabajadores un aviso con un mes de anticipación para solo efecto que estos puedan dar por terminados sus contratos sin responsabilidad para las partes durante ese periodo. Este aviso se debe dar en el momento de concluirse los procedimientos de conciliación. Ya vimos que podemos entrar en huelga o paro una vez agotados los procedimientos de conciliación y estos no se haya llegado a un arreglo o hayan fracasado estos procedimientos de conciliación. Durante todo el tiempo que se mantenga en vigor el paro legal, se suspenden los contratos o contratos de trabajadores que no hayan hecho uso de la facultad que les concede el artículo anterior. Es decir, que no hayan presentado en este caso su renuncia o hayan dado por terminados sus contratos. Ahora, permítanme que me están pidiendo aquí un acceso. Fíjese que Jennifer me está pidiendo acceso de alguien, pero no tengo a nadie en espera. Bueno. Entonces aquí en el del artículo 249 al 252 está las disposiciones que rigen al paro. Por eso aquí nos dice si el paro es declarado ilegal o el patrono lo realice, produce los siguientes efectos.
Es decir, los trabajadores van a tener derecho a ser reinstalados de forma inmediata o les faculta para dar por terminados sus contratos dentro de los 30 días siguientes a la realización del paro, con derecho a percibir sus indemnizaciones legales. Hacer incurrir al patrón las obligaciones de reanudar los trabajos y de pagar a los trabajadores los salarios que debieron haber percibido durante el periodo en que estuvieron indebidamente suspendidos. Y da lugar, en cada caso, a la imposición de la multa de ley, según la gravedad de la falta y el número de trabajadores afectados por esto, sin perjuicio de las responsabilidades de cualquier otro orden que lleguen a declararse contra sus autores, los tribunales comunes. Paro justo es aquel cuyos motivos son imputables a los trabajadores e injusto cuando son imputables al patrón. Si los tribunales de trabajo y previsión social declaran que los motivos de un paro son imputables al patrono, este debe pagar a los trabajadores los salarios caídos a los que se refiere el inciso B del artículo anterior. En caso de paro legal declarado justo por dichos tribunales, procede el despido de los trabajadores sin responsabilidad para el patrón. Bueno. También podemos ver acá que ni los paros ni las huelgas pueden perjudicar a los trabajadores que estén percibiendo salarios o indemnizaciones por accidentes, enfermedades, maternidad, vacaciones u otras causas análogas. ¿Quién le da estas indemnizaciones a los trabajadores por accidentes, enfermedades, maternidad, vacaciones u otras causas? ¿Quién es la entidad que se los da? El Seguro Social. Así es. Dayana, me indican acá, Dayana Val, que me está pidiendo acceso, pero no me aparece que me esté pidiendo acceso. No sé, Jennifer, si le puede avisar que ya no me aparece en espera. Bueno. Disculpe, usted mencionó, ¿me puede repetir las que acaba de mencionar, que dijeron que era de la Seguridad Social? Sí, está accidentes, enfermedades, maternidad, vacaciones si no son del IX. Sí, eso me causó duda. Vacaciones u otras causas análogas. Las vacaciones son pagadas únicamente por el patrón, pero las indemnizaciones por accidentes, enfermedades y maternidad sí son del IX. Muchas gracias. Bueno. Dice, el derecho de los patronos al paro y de los trabajadores a la huelga son irrenunciables, pero es válida la cláusula en virtud de la cual se comprometen a no ejercerlos temporalmente, mientras una de las partes no incumple los términos del pacto colectivo de condiciones de trabajo que haya sido suscrito entre el patrono o patrones de que se trate, y el 60% de sus trabajadores. Igualmente, los tribunales de trabajo y previsión social pueden suspender el ejercicio de estos derechos por un tiempo no mayor de 6 meses, siempre que al resolver determinado conflicto grave de carácter económico-social lo consideren indispensable para obtener un mayor equilibrio en las relaciones de patronos y trabajadores. Entonces, aquí ya vimos directamente lo que es la huelga, el paro, su declaratoria de legalidad, de justicia. Entonces, todo esto es parte de los procesos colectivos, porque si no se llega a ningún arreglo, entonces alguna de las partes siempre va a tomar una medida de hecho para presionar a la otra al cumplimiento de lo que se está requiriendo, ¿verdad? Bueno. Ahora también vemos que una vez agotados los procedimientos de conciliación, sin que los delegados hayan aceptado el arreglo o convenio en someter la disputa a arbitraje, el tribunal va a levantar un informe y esta copia la remite a la Inspección General de Trabajo. Eso ya lo hablamos. Este informe contendrá la enumeración precisa de las causas del conflicto y de las recomendaciones que se hicieron a las partes para resolverlo. Además, determinará cuál de estas aceptó el arreglo o si las dos lo rechazaron, y de lo mismo respecto del arbitraje propuesto o insinuado. ¿Qué sucede o qué quiere decir este artículo? Puede que los representantes de los trabajadores hayan rechazado algunas cuestiones y puede que los patronos hayan aceptado algunas recomendaciones, pero no han aceptado la totalidad, por así decir, de cuestiones. Entonces,
no podemos, por así decir, terminar el conflicto si no logramos llegar a un acuerdo sobre todas las peticiones. Entonces, en esta acta se tiene que poner de forma concreta qué se rechazó, qué se aceptó y por qué no se llegó al acuerdo al final, ¿verdad? Porque puede que en algún caso el patrón no haya aceptado, bueno, les voy a dar por ejemplo, un lugar específico para ingerir los alimentos aparte del que ya está en el centro de trabajo, ¿verdad? Entonces voy a disponer otra área para eso, pero no quiere llegar a arreglos en cuanto a bonos, a otras prestaciones. Entonces los trabajadores no solamente le van a aceptar una de sus peticiones, ahí no va a haber arreglo ni conciliación, ¿verdad? El informe del que habla el artículo anterior o en su caso el convenio de arreglo será firmado por todos los miembros. Si los delegados convienen en someter la cuestión a arbitraje, todos los documentos, pruebas y actas que se hayan aportado o levantado durante la conciliación servirán de base para el juicio correspondiente. Aquí ya vemos un cambio, una variación. El arbitraje ya se considera un juicio. La conciliación es una forma de llegar a un arreglo, por así decirlo, es una forma de llegar a un arreglo extrajudicial. No estamos ni siquiera dentro de un juicio. Entonces, ya acá las actuaciones de los tribunales de conciliación, una vez se hayan sido legalmente constituidos, son siempre válidas y no pueden ser anuladas. Ahí vemos que no cabe ningún recurso ni pueden ser anuladas porque alguien diga que el juez era incompetente. Bueno, en caso que no hubiera arreglo ni compromiso de ir al arbitraje dentro de las 24 horas siguientes de fracasar la conciliación, cualquiera de los delegados puede pedir al respectivo juez de trabajo que se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento. Ya vimos cuáles son los requisitos. Pronunciamiento que es necesario esperar antes de ir a huelga o paro. Entonces aquí ya vemos que si ni siquiera se ha hablado sobre la legalidad o ilegalidad de un movimiento, no se puede ir directamente a huelga, paro. Es decir, se deben demostrar que el patrono ha incumplido con los convenios, con los contratos colectivos o con los pactos o con las disposiciones del pacto para que ya se vean facultados a ir directamente a la huelga o paro permanente, que se haya cumplido con los porcentajes de trabajadores que ordena la ley, ¿verdad? Y todo lo que ya vimos en los demás artículos. Dicha resolución será consultada inmediatamente a la sala jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, la que hará el pronunciamiento definitivo entre las 48 horas siguientes en que recibió los autos. El secretario de este último tribunal comunicará por vía telegráfica la parte dispositiva de la resolución. ¿Cuál es la parte dispositiva de una resolución? La parte que se debe ejecutar. Sí, la parte en sí, donde se dispone algo, ¿verdad? Donde se da lo que se ordena. Para la declaratoria de legalidad de una huelga, de un paro acordado, mantenido, de hecho, se tramitará la cuestión en forma de incidente, a petición de parte. ¿Qué es una huelga o paro mantenido de hecho? ¿Alguien tiene idea? ¿O a alguien se le ocurre algo? ¿Qué es un paro o huelga de hecho? Licenciada, cuando ya se agotaron las vías administrativas, entonces ya se va a hacer las vías de hecho. Sí, pero al decir de hecho quiere decir es que lo hacen sin, ¿cómo le digo? Sin respetar, por así decirlo, ninguna de las cuestiones previas que establece la ley. Es decir, ellos de hecho se van a detener sus labores, ¿verdad? Sin mayor, ¿cómo le digo? Respeto a nada, ¿verdad? Ellos lo toman como un medio de presión, pero
se van permanentemente a la huelga sin haber agotado el tema de la legalidad o ilegalidad. Porque como vimos, el artículo anterior dice de que no se puede entrar a huelga o paro si no se ha decretado la legalidad de la misma. Entonces, de hecho, es que de una vez entran en huelga, ¿verdad? Entonces, por eso este artículo nos dice de que para poder declarar la legalidad o ilegalidad de una huelga o paro acordado y mantenido de hecho, esto se tramita en forma de incidente, porque no es la forma normal en la que se debe ir a huelga, ¿verdad? Sino previo se debe esperar la declaratoria de legalidad, lo que ya faculta a los trabajadores a poder suspender de manera permanente sus funciones. Bueno, ¿alguien me lee el artículo 395? ¿Qué manda? Cuando no hay insumos en la empresa, esas son las medidas de hecho que no se puede elaborar porque no hay cómo producir. Exactamente. O sea, mire pues, le entiendo que usted me dice que no hay insumos, pero ahí que hay un incumplimiento de parte de, digamos, por ejemplo, en el contrato dice, el patrono le deberá proporcionar al trabajador todos los insumos necesarios para la realización de sus labores. Si no se los proporciona, entonces ahí ya podemos, por así decirlo, decir que no hay un motivo, o sea, que hay un motivo por el cual no puedo ir a trabajar. Pero la huelga de hecho es que los trabajadores dicen, bueno, ya no voy y ya. Y se ausentan completamente sin esperar que el juez haya dictado la declaratoria de legalidad del movimiento. Entonces, ellos se van de hecho, es decir, solo nos vamos y ya. Es así como ustedes ya vieron civil, la unión de hecho. O sea, es solo las personas se van a vivir juntos, por así decirlo, sin firmar ningún documento legal que los, por así decirlo, cree un vínculo legal específico en el estado civil de cada uno de ellos. O sea, se llama de hecho porque lo hacen, pero no están apegándose estrictamente a la disposición legal que hace que nazca un vínculo directamente en su estado civil, la unión de hecho, por ejemplo. La huelga de hecho es irse, solo porque me voy y nos vamos, ya no trabajemos. Aunque usted me diga, bueno, es que no tenemos insumos, pero para poderse ir y dejar de trabajar, ellos tendrían que esperar que el juez declare la legalidad del movimiento. ¿Cómo así? Comprobar de que no se les están dando los insumos necesarios y por eso van a dejar de ir a trabajar. Entonces, una vez que el juez les dice, bueno, tienen razón, la huelga es legal, ya no lleguen, ahí ya pueden dejar de ir a trabajar. Entonces, de hecho, quiere decir que se adelantan, por así decirlo, a lo que la ley establece para poder facultarlos a irse. No sé si me di a entender o no. Sí, licenciada, disculpe, usted nos va a pasar estas diapositivas. Sí. Bueno, ahora ya le explicamos la conciliación como tal, dónde se les pusieron las posibles recomendaciones del tribunal. Vamos a ir directamente al arbitraje. El arbitraje es un juicio como tal. Aquí ya vamos a tener una sentencia al final, ¿verdad? A la sentencia dentro de un proceso arbitral se le llama laudo arbitral. El mismo es de cumplimiento obligatorio, porque ya no es aquí algo voluntario, ya no es, si yo quiero, sigo las recomendaciones, si no. Aquí es, yo me estoy obligado a lo que decida el tribunal y no tengo de otra, por así decirlo.
Obviamente puedo incumplir, pero ya caigo en responsabilidad de otro tipo. ¿Qué hora tenemos? 8:50. Bueno, no me va a dar tiempo de explicarlo todo, pero quiero que me entiendan. Ya pasamos del punto de la conciliación, que es una fase donde es voluntario el llegar a acuerdos o no. Como no llegamos a ningún acuerdo, entonces ya nos fuimos a huelga o a paro, según lo que corresponda. Y ahora, dentro del proceso colectivo laboral, lo que viene es el arbitraje, que ya nos va a obligar a algo para ponerle una solución al conflicto colectivo planteado, porque el conflicto no puede pasar perpetuamente dentro de una empresa y no darle una solución. Estas son las herramientas procesales que el Código de Trabajo establece para darle solución a un conflicto colectivo planteado. La última, por así decir, la última fase es el arbitraje, donde ya se les va a obligar a ponerle fin de una u otra forma con las pruebas que va a tener a disposición el tribunal y va a tomar una determinación. Aquí ya es un juicio como tal. Bueno, entonces, ya específicamente el arbitraje va a ser nuestro contenido de la siguiente clase, para luego entrar específicamente, les voy a explicar los incidentes que se pueden plantear dentro del proceso colectivo, y aquí estaríamos abarcando, en definitiva, por así decirles, el contenido total. Vamos a tener tiempo de poder dar repasos y de poder ver documentos uno a uno para poder explicarles cómo se van o cómo se redactan. Entonces, ya vamos a poder ver lo práctico. Ahorita solo les estoy dando, por así decirlo, lo que establece la ley, los esquemas, para que ustedes tengan idea cómo va el procedimiento, y ya vamos a pasar a ver la documentación de cada uno de estos pasos. Por ejemplo, les voy a dar, por ejemplo, las resoluciones de cuando el juez resuelve una excusa, un acta de conciliación, por ejemplo. Vamos a ver ya un laudo o sentencia arbitral también. Y vamos a estudiarlos para que ustedes ya puedan ver en la práctica cómo es que se llevan a cabo. O sea, el contenido en sí del derecho procesal colectivo no es corto, por así decirlo, porque no hay una variedad de procesos como en procesal civil y mercantil, que ustedes tienen una serie de procesos, tienen el ordinario, pero el ordinario no solo les sirve para una cosa, el ordinario se pueden plantear una variedad de acciones. Tienen el sumario, que la ley establece cuáles son los aspectos que se pueden tramitar en un juicio sumario, tienen un juicio oral, tienen una variedad de procesos. En cambio, dentro del proceso colectivo laboral, solo tenemos ciertas fases, que son las fases que hemos leído, que hemos agotado y ahorita que hemos explicado. Yo sé que vamos rapidito con las fases, pero vamos a tener el tiempo de ya poner, y si tienen dudas, ustedes me preguntan y vamos a, a poder explicarlo más a detalle. Me pregunta Sabdi si va a venir alguno de los documentos de redactar en el examen. Puede que si venga alguno de estos documentos. Obviamente no les voy a poner a redactar una sentencia o laudo arbitral porque no me van a terminar. Pero sí, puede que venga alguno de los documentos, por ejemplo, un acta de acuerdo de conciliación, o el acta donde constan los resultados de la conciliación cuando no hay acuerdo. Por ejemplo, también podría ser lo que ustedes ya tienen en su poder, por ejemplo, el trámite, la resolución de trámite de un conflicto colectivo, donde están las prevenciones. También podría ser, digamos, un acta de conciliación, digamos, cuando es un
en la primera audiencia no se logra nada, puede ser una resolución donde se fija la siguiente audiencia, cuestiones así, pero obviamente yo se las voy a poner acá para que las puedan ver y las van a tener en su poder para poder comprender realmente el contenido del derecho procesal colectivo, ¿verdad? En este caso laboral específicamente. La verdad, el contenido no es tan amplio, pero sí, para poder entenderlo, como les dije la vez pasada, tenemos que tener conocimiento específico de ciertas figuras que están en el Código de Trabajo. Por ejemplo, en este caso, nosotros tuvimos que retroceder a ver la huelga y paro, cuestiones que ya se tenían que haber visto en su derecho laboral sustantivo, pero no hay problema, podemos retroceder cuando sea necesario. Bueno, creo que ya tienen su próxima clase. Les deseo feliz noche. Que descansen. Los veo el viernes. Feliz noche, licenciada. Muchas gracias. Feliz noche, Feliz licenciada. noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche.